¿sí? Pudiéramos decir que la atmósfera, el clima y el ambiente lo es todo. Esa es la verdad, lo es todo. Y lo es todo por lo que voy a explicar. Cuando ustedes, no sé si están todos acá, cuando la escritura, la palabra de Dios nos enseña que hay batallas espirituales que suceden a nuestro alrededor, se está refiriendo a que hay situaciones y ambientes en los que vivimos constantemente y pudiéramos hablar de dos atmósferas, dos ambientes o dos climas a la vez. Una de ellas es una atmósfera física, un ambiente físico, el cual podemos ver, podemos oler, podemos escuchar, podemos tocar, podemos probar. Y la otra atmósfera o el otro ambiente es espiritual. No es posible ver la atmósfera espiritual, el ambiente, el clima espiritual con nuestros ojos naturales y tampoco experimentarla con nuestros otros sentidos naturales. Y por eso se hace vital, importante y preponderante que usted pueda entender más ampliamente esto, que podamos entender más ampliamente esto. ¿Alguna vez usted ha sentido una tensión en el ambiente? ¿Alguna vez usted ha sentido una tensión en la atmósfera? ¿Alguna vez usted ha tenido situaciones en las que usted ve que los ambientes producen un cambio hasta de patrones de conducta, vocabulario, actitudes, ¿sí? Una de las cosas que quiero que usted entienda en esta noche es que Satanás conoce el poder de la atmósfera. Satanás conoce el poder del ambiente y es por ello que la mayoría de las personas son persuadidas a entrar en atmósferas y en ambientes equivocados, ¿sí? ¿Antes de qué? Antes de ser tentados a pecar, antes de ser tentados a hacer lo malo, antes de ser tentados a hacer cosas que no convienen, ¿sí? Entonces, el enemigo sabe que si puede hacerte entrar en un ambiente donde lo que hay es actitudes, palabras, comportamientos y patrones de conductas ajenos a Dios, ajenos a su palabra, entonces seremos mucho más propensos a pecar, ¿sí? Seremos mucho más propensos a hacer lo malo. La sangre de Cristo nos cubra, ¿sí o no? Y seremos mucho más propensos a vivir a espaldas de Dios. Una de las cosas que le quiero preguntar en esta noche es, aquí en Venezuela, en el trópico, hay muchos lugares donde usted puede sembrar plátano. Es una de mis debilidades, el plátano. Usted puede sembrar plátanos y el plátano se le da
extraordinariamente bueno, ¿sí? Pero usted va a sembrar una mata de plátano en Alaska, ¿sí? En el Ártico, y no se le va a dar. ¿Por qué? Porque hay algo en la atmósfera diferente al trópico. En Alaska es frío. Ahí no se da ese tipo de plantas, ¿sí o no? Igualmente, cuando usted entra a un lugar nocturno, un club nocturno, donde hay luces, donde hay todo tipo de bebida, donde hay pues desenfreno totalmente del cuerpo, de actitudes, de comportamiento, un desenfreno moral, eso crea un ambiente adecuado. ¿Para qué? Un ambiente adecuado para lo malo, para las tinieblas, para el pecado. La atmósfera crea un clima. El clima crea una cultura, y la cultura establece un patrón de comportamiento. Si el enemigo puede hacer que entremos en un tipo de cultura como esa, sabe que va a lograr que nosotros pequemos. Lo mismo sucede con el Espíritu Santo. La atmósfera para el Espíritu Santo lo es todo. ¿Cuál atmósfera? La atmósfera de santidad. Ahora, yo voy a tratar de detenerme un poquito en lo que es la santidad, porque hay gente totalmente confundida, hay gente totalmente todavía errada, que cree que un disfraz o un patrón de vestido tiene que ver con santidad. La santidad tiene que ver con el ser interno, con el espíritu, con el alma, con el cuerpo. La santidad tiene que ver con un corazón afable, con un corazón perdonador, con un corazón libre de la rebelión, de la desobediencia. Todavía encuentro gente en el ministerio que represento que por amor a Cristo tienen expresiones de que no estoy de acuerdo, que haya que rendir cuenta, que no estoy de acuerdo, que haya que hablar con los padres, que no estoy de acuerdo. Si usted no está de acuerdo, usted es un rebelde. ¿Por qué? Porque la rebelión gesta ese tipo de pensamientos y sentimientos, ¿sí? Porque como pecado de la brujería, como pecado de hechicería, como pecado de adivinación, es la rebelión. Y la rebelión se gesta ¿de dónde? En el corazón. ¿Dónde peca el hombre? En el corazón. ¿Dónde peca el ser humano? En el corazón. Porque del corazón, sí o no, salen ¿qué? Los malos pensamientos, la falta de perdón, el odio, la fornicación, los desenfrenos morales, la rebeldía, la desobediencia, el desacato, el no querer rendir cuentas, el pisotear los principios de autoridad. Entonces, ¿cómo es posible que una persona sea santa con tal tipo de corazón y de conducta? Así cargue flu, corbata, así cargue un tremendo maletín, así cargue una Biblia más grande que él, o así cargue una falda, o así. Amado, eso es vestido, eso es cultural, eso es un vestido externo. Fue lo que le dijo Jesús a los fariseos: son sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro tienen un grave problema porque no tienen santidad, no tienen pureza, ¿sí o no? Entonces, la atmósfera para que el Espíritu Santo se glorifique. Usted no ve que hay gente perturbada, usted no ve que hay gente que el único escape para ellos es el domingo para ir a la iglesia, pero salen de la iglesia y siguen viviendo el mismo tormento el domingo en la tarde y durante todos los días de la semana. ¿Sabe por qué? Porque no quieren ser santos, no quieren ser puros.
no quieren darle alabanza y gloria al Señor y creen que la alabanza es poner un equipo a todo volumen y cantar música. Alabanza es una conducta de vida. Usted tiene que alabar a Dios, no con labios, no solamente con frutos de labios. Usted tiene que alabar a Dios con una cultura conductual. Sí, usted adora al Señor en la manera de pensar. La manera de pensar va a crear una atmósfera. Si en tu manera de pensar hay puro tormento, el clima de tu casa será puro tormento. Ajá. Ahora, ¿cómo tú creas una atmósfera? Orando. ¿Cómo creas tú una atmósfera? En amor. ¿Cómo creas tú una atmósfera? En unidad. ¿Sí o no? Yo ponía en mi estado ayer, creo que muchos lo copiaron. Nos pasamos toda la vida señalándole el pecado y los errores a los demás y nos morimos, nos vamos de esta tierra sin tener que reconocer ni siquiera entender los errores nuestros. ¿Sí? Cuando usted se la pasa señalando todo el tiempo a las demás personas, usted está pecando, usted no es santo. ¿Por qué? Porque usted no es juez. ¿Sí o no? Y entonces empieza Pitón como espíritu a sofocarte. ¿Sí o no? Porque muchas veces el pecado que tú señalas en el otro, ¿sí o no?, es un reflejo de lo que tú estás viviendo por dentro. Porque lo que tú estás viendo en el otro es un espejo reflector para que tú puedas verte a ti mismo. Entonces no puedes andar en amor, no puedes andar en unidad. Por eso estás en un ministerio en la iglesia y siempre es un problema, siempre la tienen agarrada contra ti porque no puedes ser santo. No puedes ser santo porque Pitón te está sofocando con pensamientos de inferioridad, con complejos todavía no sanados. Has ido a 3, a 4 campamentos y todavía no has querido ser ministrado ni ministrada y por ende no hay unidad. Entonces, no es posible crear una atmósfera correcta donde el Espíritu reine, ¿sí o no? Porque la atmósfera correcta para que el Espíritu Santo de Dios se glorifique necesita santidad, pureza de corazón, alabanza, adoración, oración, amor y unidad. Mira, hay gente que ama con un amor superfluo, superficial, ¿sí? ¿Cuál es ese amor superficial? El que siempre anda usando un diminutivo. Qué bueno que te vi, mi amorcito. Qué linda estás. Que yo no sé qué. Que esto y lo otro. Pero ese no es un amor que puede sostener una madurez y que puede desarrollar una capacidad de madurez espiritual ante el crecimiento, ante la envergadura de lo que tenemos por delante. El amor verdadero es el que se compromete a lograr el beneficio del otro. Y para yo comprometerme a lograr tu beneficio, tengo que corregirte, tengo que exhortarte, tengo que levantarte, tengo que animarte, tengo que ministrarte, tengo que formarte, tengo que enseñarte el carácter de Cristo para que pueda ser forjado en tu vida. Y eso no se logra un domingo en la iglesia en 4 horitas, 2 horas de alabanza, ¿sí o no? 1 hora de música lenta, 1 hora de música rápida, una enseñanza brutal, una administración. Eso no se logra. ¿Por qué no se logra? Porque vemos semejante palabra, semejante mensaje y viviendo el mismo domingo por la tarde como que si nunca hubiese escuchado nada. Porque Pitón se ha venido enrollando en la vida de la persona, ¿sí? Entonces, tal como la atmósfera de lujuria, de ebriedad, de ira y de odio atrapan espíritus demoníacos, entonces la santidad, la pureza, la alabanza, la adoración, la oración, el amor y la unidad atraen el Espíritu Santo de Dios. Yo le voy a decir algo en esta noche. Dios responde esa atmósfera.
Usted no ve que de repente usted hoy tiene una atmósfera tremenda en su casa y tal, y Dios está con usted y Dios se derrama y Dios habla y Dios se manifiesta. Pero hubo algo que trastornó tu sueño y al día siguiente andas en amargura. Al día siguiente ya no quieres ni siquiera dar gracias a Dios. ¿Sí o no? Sucedió algo. Sucedió algo. Y eso que sucedió, sí, la gente que es voluble es gente almática, gente emocional. Esa gente expresa del espíritu de Pitón, ¿sí? Dios responde a un ambiente, Dios responde a un clima, Dios responde, sí o no, a una atmósfera. Y Dios está en todas partes, pero no manifiesta su presencia igualmente en todas partes. El gran eslogan del rebelde es: Dios está en todo lugar, Dios está conmigo, Dios está en mi casa. Ahora, y por lo que ama a Dios, Dios ama una celebración. Dios ama que tú celebres. A Él le encanta una atmósfera de alabanza. A Él le encanta una verdadera adoración, ¿sí o no? Por eso una de las cosas que hace el espíritu de Pitón es robarte la verdadera alabanza y la verdadera adoración. La Biblia, la palabra de Dios dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. De alabanza, y otra cosa es que usted alabe. ¿Sí? Le vuelvo a repetir, una cosa es que usted ponga una canción de alabanza y la cante, y otra cosa es que usted alabe. Usted alaba es internamente, no externamente para que la gente te oiga. Usted en su casa alaba internamente, ¿sí? ¿Sí? Y como alabó internamente en su casa durante toda la semana, por eso no hay nadie que te detenga el domingo. Alaba, cantas, abres tus labios, bates tus palmas. No, hombre, sales de tu silla, sí o no, y empiezas a celebrar, porque realmente eres un adorador, eres alguien que tiene libertad para alabar, sí o no. Por eso la Biblia dice en Salmos 22:3 que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. La palabra habita significa que Él es encontrado o se siente suficiente cómodo para sentarse en un lugar en que la atmósfera está llena de celebración, está llena de alabanza, está llena de adoración, ¿sí o no? Cuando llenamos la atmósfera de queja, cuando llenamos la atmósfera de críticas, cuando llenamos la atmósfera de rebelión, cuando llenamos la atmósfera de falta de perdón, de murmuración, eso nunca va a invitar la presencia de Dios. De hecho, tiene un efecto opuesto, ¿sí o no? Usted no ha notado a esa gente que va a la iglesia y dice: no, hoy no sé qué pasó en la iglesia, hoy salí, ahí no hubo nada, ahí no sé nada. Y resulta ser que no es la iglesia, es él o es ella. Si estamos llenos del Espíritu Santo y Él está dominando nuestras vidas, entonces vamos a tener el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Es amor, ¿sí? Amor no superficial, amor eterno, no anímico, no sentimental, no disminutivo, no con palabras ahí rebuscadas ahí para que vean que yo sí soy empático o empática, o que si yo soy chévere, que si yo hablo lindo. Eso no es amor, amado. Es una expresión muy superficial, ¿sí? El amor es el que se compromete, es el que se compromete a lograr tu bienestar por encima de cualquier cosa que a ti te guste o te disguste, ¿sí? El amor se compromete a corregirte, a ayudarte, a levantarte, ¿sí? El gozo
no es que tú pegues más gritos que otro, no. El gozo es una permanente convicción de que usted esté en un momento de tribulación, nadie te puede quitar la libertad interna de abrir tu boca, ¿sí o no? Nadie te puede quitar la libertad interna de batir las manos, ¿sí? Entonces ahí tú demuestras gozo. Tú demuestras gozo porque tienes una firme convicción de que nadie te puede robar tu identidad y tu posición de hijo de Dios, y que no te gobiernan las cosas externas, sino que te gobierna el Espíritu, te gobierna la fe de Dios, ¿sí o no? El que tiene el fruto del Espíritu tiene paz, y la verdadera paz es esta en los momentos difíciles, ¿sí o no? La Biblia dice en Filipenses capítulo 4, verso 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Tu mente puede estar llena de cualquier argumento, pero si tú tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿sí o no? Paciencia. La paciencia es la ciencia de la paz, y fue a través de la paz que los santos hombres de Dios alcanzaron lo que les pertenecía como herencia. Benignidad. Necesitamos ser buenos, no para jactancia, no para venderme como el mejor. Necesitamos ser buenos no con nuestras propias habilidades humanas, porque en nosotros no opera el ser bueno. Somos buenos porque Dios habita en medio de nosotros, y por eso Efesios dice que debemos mostrar sus obras benignas. Sí, necesitamos ser bondadosos, necesitamos estar prestos para ayudar, prestos para tender la mano, ¿sí o no? Necesitamos tener fe, pero no la fe que tiene el mundo, ¿sí o no? Usted se mete en un botiquín, siempre lo digo, usted se mete y cualquier persona dice que tiene fe. Usted se mete en cualquier iglesia, en las religiosas, en las que sea, y todo el mundo dice que tiene fe, pero la fe que dicen ellos tener es una fe que procede de su humanidad. Por eso cuando las cosas ya no van bien, entonces terminan apáticos, todos espachurrados, todos tristes, todos mal, porque tienen una fe muerta. Es una fe de ellos. La fe que me habla aquí el libro de Gálatas en los frutos del Espíritu es la fe de Dios. Es decir, la fe es un espíritu, porque la fe es un fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿sí o no? ¿Qué me dice la Biblia? Que tenemos que ser mansos, mansedumbre. Tenemos que ser mansos, pero no bobos. Mansos, pero no es que nos vamos a dejar pisotear. Tenemos que ser mansos. ¿En qué sentido? En que necesitamos ser prontos para oír y tardo para hablar, sí, porque en la multitud de las palabras siempre está presente que el pecado, sí o no, y necesitamos tener templanza, sí, necesitamos tener templanza. Hay cosas que agitan nuestro mundo interno, pero necesitamos ser templados para determinarnos, pero también para meditar en las decisiones que debemos tomar, ¿sí o no? Necesitamos tener firmeza para seguir adelante en el nombre del Señor. Entonces, cuando el fruto del Espíritu está en nuestras vidas, creamos naturalmente una atmósfera. No nos tenemos que esforzar, ¿sí o no? ¿Para qué? Para la presencia de Dios. Hay gente que tiene que esforzarse hasta para sentir la presencia de Dios. Hay gente que tiene que esforzarse hasta para cerrar los ojos. Nosotros cerramos los ojos no porque tenga algo espiritual de cerrar los ojos. Cerramos los ojos porque necesitamos enfocarnos. Necesitamos dejar los objetos distractores para entrar realmente en su presencia y poder activar los ojos espirituales. Entonces, cuando el fruto del Espíritu está en nosotros, el fruto del Espíritu automáticamente va a crear una atmósfera, ¿sí o no?
cuando dice Efesios capítulo 2 verso 22, en él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. ¿Sí? Muchos de los que estuvieron la semana pasada a lo mejor están pensando, pero ¿qué tiene que ver esto con lo que iniciamos el jueves pasado? ¿Qué tiene que ver esto con el Espíritu de Plutón? Ya vamos allá, ya vamos allá. A medida que nosotros respondemos a la presencia de Dios, Él suelta la presencia de Dios en una mayor magnitud. Ahora, la presencia de Dios en nosotros no puede ser una presencia almática, no puede ser una presencia emocional, tiene que ser persistente, tiene que ser consistente. A mí no me puede gobernar lo externo, a mí me tiene que gobernar la fe de Dios, a mí me tiene que gobernar el Espíritu. ¿Alguna vez usted ha ido a una iglesia donde puede sentir tensión en la atmósfera? Yo fui a una el domingo pasado donde sentí tensión fuerte en la atmósfera como nunca antes. De hecho no podía entender dónde estaba. No conocía el lugar donde estaba. No conocía la iglesia que estuvo el domingo pasado. ¿Sí? Mucha tensión por mucha rebelión, por mucho pecado, por mucho pecado oculto. Gente que quiere aparentar lo que no se es. ¿Sí? Y cuando se aparenta lo que no se es, siempre entonces se resiste a lo puro, a lo verdadero, a la luz. Siempre se resiste a la palabra, siempre se resiste a la autoridad. Y cuando existe una iglesia apostólica y profética, muchísimo más, porque no ocultará nada el Señor, sino que se lo revelará a sus siervos los profetas. Sabemos que Dios es nuestro sanador. Entonces, ¿por qué en algunas iglesias nunca suceden sanidades físicas? Sabemos que Dios es nuestro libertador. ¿Por qué en muchas iglesias no existe liberación? ¿Por qué no hay sanidades? ¿Por qué no hay una atmósfera para milagros? ¿Por qué no se confronta el pecado? ¿Sí o no? Entonces hay una atmósfera muy limitada de fe y una atmósfera muy complaciente con lo oscuro, con lo jezabélico, con lo axalónico. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy complaciente con todos los 7 espíritus que siempre quieren destruir a una iglesia. Pero la falta de fe en la atmósfera puede limitar lo que vemos realizar a Dios en medio de nosotros. Cuando Jesús estaba ministrando en su ciudad natal llamada Nazaret, debido a la incredulidad de ellos, no pudo hacer muchos milagros ahí, con excepción de la sanidad de algunas personas enfermas, donde usted lo puede experimentar, donde usted lo puede atribuir en el Evangelio de Marcos, capítulo 6, versos 5 y 6. Los milagros suceden cuando la atmósfera es adecuada. Los milagros suceden cuando hay una demanda en los aires por causa de la alabanza y la adoración del pueblo. Cuando la gente comienza a responder a la presencia de Dios, entonces Dios empieza a responderle a la gente en una mayor medida. Y es por ello que algunas personas reciben sanidad. Es por ello que algunas personas reciben liberación sobrenatural de las adicciones luego de un proceso de servicio de adoración. O es la causa por la que algunas veces antes del ministro llamar a la gente al altar, la gente que nunca ha aceptado a Jesús como su Dios y Salvador sale rápidamente del asiento sollozando y caminando hacia el frente. ¿Para qué? Para pedir que entre en su vida
para arrepentirse. ¿Sabe por qué? Porque la atmósfera es muy cargada de la presencia de Dios. La atmósfera es tan santa que los pecadores no pueden soportarlo más y caen bajo una convicción del que gobierna el ambiente, que es el Espíritu Santo, con tal de ser compelidos al pasar al frente y con tal de ser inundados por la presencia de Dios. Y ese es el tipo de atmósfera en que todo profeta y todo apóstol y todo hijo de Dios, sobre todo, debería amar, anhelar y defender con su propia vida. La pregunta es: ¿qué tipo de atmósfera tienes tú en tu vida? ¿Usted está trayendo al Espíritu Santo? ¿O es la atmósfera precisa la que usted tiene para una invasión demoníaca, entre ellos el espíritu de Pitón? Yo le estoy abriendo hoy el discipulado para contrarrestar todo lo que hablamos la semana pasada, ¿sí? Entonces le estoy hablando de la atmósfera verdadera y le pregunto: ¿la atmósfera en tu vida cuál es? ¿Cuál es? ¿Una atmósfera para atraer el Espíritu Santo de Dios? ¿O una atmósfera precisa para una invasión de miles de demonios, entre esos el espíritu de Pitón? Porque si la atmósfera que usted tiene es para que haya una invasión demoníaca, entonces usted pasará toda la vida pidiendo ayuda y pidiendo consejo y nunca va a avanzar, porque eso no depende de la iglesia, eso no depende del pastor, eso no depende de los padres espirituales, eso no depende del mentor, eso depende de usted, de usted. Muchas de las cosas que usted ha andado buscando, muchas respuestas que usted está anhelando, muchas cosas que no han llegado a su vida, responden a que usted está alimentando una atmósfera equivocada, una atmósfera para la oscuridad y para las tinieblas, y no una atmósfera para la luz. ¿Y sabe por qué vengo tan contundente con esta palabra? Por lo que experimenté el domingo. Le guste o no le guste a quien sea, le guste o no le guste al enemigo de Dios, por supuesto no le va a gustar, sí, pero necesitamos entender. Entonces, conociendo esto, ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que una iglesia le cueste fluir proféticamente con la alabanza y la adoración? ¿Cómo va a ser posible que un ministerio de alabanza le cueste fluir con el pueblo proféticamente en la alabanza y la adoración? ¿Cómo va a ser posible que pueblo y alabanza estén divorciados totalmente y son tan indiferentes como que si no sucediera absolutamente nada? Por supuesto, cuando viene la palabra, lo que se alimentó fue algo totalmente extraño, porque hay un divorcio, y la palabra me habla a mí de que el llamamiento es andar en la unidad del Espíritu. ¿Cuál es la unidad del Espíritu? Cuando todos estamos en común acuerdo. Mi pregunta es: ¿a qué vamos nosotros a la casa de Dios? ¿Vamos a exponer nuestras quejas? ¿Vamos a exponer nuestras murmuraciones? ¿Vamos a exponer todas las cosas que vivimos malas durante toda la semana? ¿O vamos nosotros a celebrar por encima de todo lo que nosotros hemos vivido, por encima de todo lo que estamos experimentando? Vamos a celebrar, nos tenemos que elevar mucho más allá del aspecto y de nuestra naturaleza humana. Ahí, cuando yo me elevo más allá de lo que yo he sufrido, de lo que me hicieron, de lo que no perdono, cuando yo me elevo es que voy a tener la capacidad de cambiar la atmósfera a través de la celebración que yo voy a hacer. Entonces ahí no hay demonio que ataque, ahí no hay demonio que venga, ahí no hay demonio que pueda. ¿Por qué? Porque Dios, Salmo 22, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Ahora, hay diferentes tipos de demonios. Hay diferentes tipos de demonios. En el plano espiritual, a los que
a los que les encanta el tema de la demoniología, pues. Hay diferentes tipos de demonios. Y en el plano espiritual existen esos espíritus de maldad que tienen diferentes jerarquías y que tienen diferentes tareas, diferentes asignaciones. Y ellos también responden a atmósferas. ¿Sí? Ellos también responden a atmósferas. ¿Ah? Pero ¿qué sucede? No faltará alguien aquí en esta noche, la sangre de Cristo me los cubra, que diga, eso lo está diciendo por mí, pero usted no está aquí en esta sala de discipulado. Si usted se siente identificado o identificada es porque necesita atender esa situación. Claro que es por usted, pero eso lo sabe usted y el Señor. ¿Ah? Hay diferentes espíritus con jerarquía y con diferentes tareas y con diferentes asignaciones. Gracias a Dios por el gozo de Bárbara que se ríe. ¿Ah? Porque es verdad, todos los espíritus buscan la expresión de su propia voluntad en un tiempo y en un espacio, pero no pueden llevarlo a cabo sin alguien que les proporcione oportunidad, tiempo, actitud, mente, corazón y espacio. Si un espíritu demoníaco va a manifestarse, ¿sabe por qué sucede? Porque alguien lo permite, porque alguien crea un ambiente para ello, porque alguien crea una atmósfera para ello. Usted se encuentra en una guerra, pero no puede pelear en el plano espiritual con su habilidad, porque está dividido en su hogar, está dividido con su esposa, está dividido con su esposo, está dividido con sus hijos. Todo es una lucha, todo es una división, todo es una guerra, ¿sí o no? Cuando su guerra no es contra los seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas y contra huestes espirituales de maldad. Y hay gente que se sabe de memoria Efesios capítulo 6 del verso 10 al verso 20 de memoria, pero cuando llega a su casa se le olvida y cree que el ring de boxeo es con la mujer, con el hombre, con los hijos, con todo el mundo. Hasta pelea con la ropa, pelea con la cocina, pelea con el baño, pelea en todos lados. ¿Sí me está entendiendo? Porque no quiere aceptar que le dio oportunidad, tiempo y espacio a un espíritu para que sabotee y estropee el propósito por el cual tiene que madurar y crecer hace años, y se encuentra estancado y estancada en el mismo sitio, en el mismo lugar, y todo el tiempo la culpa es del coordinador del ministerio, al que me tengo que sujetar. Todo el tiempo la culpa es del pastor, todo el tiempo la culpa es de la iglesia. Y entonces si no tengo que echarle la culpa, entonces le digo es que el padre se fue para Argentina, entonces yo tengo envidia porque yo también quiero viajar. ¿Por qué no yo? ¿Por qué él? Y pare usted de contar operaciones demoníacas mentales, ¿sí? Mentales. O sea, ahí dejaron de escribir. No importa que escriban, porque mientras menos escriban, con más fuerza me siento en el espíritu. Y eso que estoy agitado porque tengo la tos. Pero usted se encuentra en una guerra, pero ¿sabe por qué no puede pelear en el plano espiritual? Con su habilidad, con su educación, con su dinero o con los recursos físicos, porque eso no es una guerra que se pelea así. Al espíritu demoníaco se tiene que enfrentar con legalidad. ¿Ah? Me da risa cuando alguien dice, no, es que voy a orar por él porque, o voy a orar por ella, o voy a orar por ese niño porque se endemonió. Ahora, tú estás en la capacidad legal para exponerte a administrar una persona como esa, porque si no, entonces vas a ser flagelado también por ese espíritu. Al espíritu demoníaco tiene que enfrentarse con el Espíritu Santo. Y si usted no ha creado una atmósfera para el Espíritu Santo, si usted no tiene autoridad, si usted no tiene legalidad, si usted no está sujeto,
si usted no es obediente, si usted está en rebelión, usted va a ser avergonzado, usted va a ser burlado. ¿Sabe por qué? Porque 2 de Corintios capítulo 10 verso 4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Cuando los discípulos le preguntaron a Jesús por qué no podía echar fuera de un niño a un demonio, Jesús dijo, ¿sí o no? ¿Qué dijo? Mateo capítulo 17 verso 21: porque este género no sale si no es con ayuno y con oración. Este género en ese versículo indica que hay espíritus que tienen jerarquía, que tienen diferentes rangos, y sin entrar en una obra expositiva de demoniología, porque no es lo que yo pretendo en esta noche, en general hay unos cuantos tipos diferentes de espíritus malignos mencionados en la Biblia. Y esta noche quiero hablar, ¿sí? Y quiero darte una breve explicación, ¿sí? Número 1, existen los espíritus atormentadores o los espíritus opresores, son los mismos, atormentadores y opresores, ¿sí? Un espíritu atormentador un espíritu atormentador, un espíritu opresor es un demonio de rango menor. ¿Contra qué viene? Contra tu mente, trayendo depresión. Esos son espíritus de rango menor, ¿sí? Vienen a tu mente, traen depresión, traen temor y traen preocupación excesiva llamada ansiedad, ¿sí? Tener un mal día no es necesariamente un indicio de que estamos siendo atormentados por un demonio, porque la misma palabra lo dice, ¿sí? Hay días hermosos, gloriosos, luminosos, y hay días que no. Eso no significa que sea por una actividad demoníaca, porque hay gente que todo se lo atribuye al demonio y en todos lados anda reprendiendo al diablo. Se le acerca un zancudo y dice: Señor te reprenda, demonio. Pero ¿cuál demonio es un zancudo? ¿Ah? O sea, la vida real puede en ocasiones tornarse complicada, tornarse difícil, pero cuando nos sentimos oprimidos todo el tiempo, que estamos en una zanja donde nuestra mente y donde nuestras emociones son una confusión, estamos decaídos y deprimidos, y hace unos días estábamos felices, desanimados y sin esperanza, entonces es una historia distinta. El enemigo siempre va a susurrar sugerencias para que nos demos por vencido, para que no encontremos más esperanza en esta vida. Y puede ser que en tu mente, ¿verdad?, entren pensamientos para que te lastimes, para que te flageles, inclusive para que te suicides. La sangre de Cristo te cubra, ¿sí? Pero si usted no lo ha vivido, gloria a Dios. Yo sí lo viví antes de llegar al Evangelio y tengo propiedad para hablarte de esto. El enemigo es experto en susurrarte en la mente. Cuando un espíritu opresor te quiere intentar atormentar, tu primera respuesta debe ser tomar autoridad sobre él. Y ahí sí
reprenderlo en el nombre de Jesucristo. No ceder ante aquellos pensamientos, no ceder ante tanta negatividad. ¿Sí o no? Hay gente tan negativa que se hablan mal ellos mismos, ¿sí? Hay gente que lo que alimentan es lo dañino, ¿sí o no? Entonces viene un ataque demoníaco de desesperación. Entonces, ¿cuál es la solución? Obedecer a Dios, resistirlo. Si usted se humilla y usted resiste al enemigo, él va a huir en el nombre de Jesús. La segunda respuesta ante un espíritu opresor debe ser levantar una alabanza a Dios, porque eso cambiará la atmósfera, eso traerá un cambio en el plano espiritual. Como hijo de Dios, la cosa es más grande, ¿sí?, que puede hacer para combatir la depresión y la opresión en su mente. Es ponerte un manto de alabanza, es ponerte un óleo de alegría a través de la alabanza y la adoración. Entonces ahí tienes que poner música de adoración, pero tienes que dejar que a través de la música de adoración tu corazón sea transformado y tu mente empiece a cambiar para obtener pensamientos y actitudes de gratitud, porque no puede ser que todo sea malo, no puede ser que todo sea negativo, no puede ser que todo sea desesperanzador. Amado, ¿por qué no pensar en las cosas buenas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el mismo Señor dice, probad y ver que Dios es bueno, es bueno, es bueno. Entonces usted tiene que decir ese tipo de frases, sí, porque son frases de alabanza en las que vamos a alabar a Dios verbalmente, diciéndole, Señor, yo lo que sé es que tú eres bueno. Yo estoy atravesando por esto, pero yo solo sé que tú eres bueno. Yo sé, Señor, que tú estás obrando a favor de mí. Yo sé, Señor, que tú tienes el control de mi vida, que tú tienes el control de mi familia, que tú tienes el control de mis hijos. Entonces, así es como usted vence a los espíritus atormentadores. Recuerde, la atmósfera, el ambiente, el clima, lo es todo. Así que no te rindas, no te rindas. Comienza a proclamar y a decir palabras que hagan pensar al diablo que está ganando. Él nunca va a ganar ninguna batalla mientras usted tenga revelación en la forma y en la manera como Dios te ha dotado y las habilidades que Él te ha dado para vencer al enemigo. Habla palabras de alabanza y ese espíritu de pesadumbre se marchará de tu vida, se marchará de tu casa, se marchará de tu hogar, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuál es otro? Los espíritus engañadores. Ya son las 10. Los espíritus engañadores. Yo pensé que no me iba a alcanzar el tiempo. Los espíritus engañadores. Número 2. El segundo tipo de espíritu maligno tiene que ver con la enseñanza errónea. Le voy a decir algo. Una persona que llegue a la iglesia para escuchar las enseñanzas que se dan en la iglesia y para en privado argumentarlas y contrarrestarlas vociferándole a otros, yo no estoy de acuerdo con eso que enseñó el pastor. Es un espíritu engañador, porque te va a empezar a enseñar cosas falsas y patrones mal enseñados. La pregunta es, cuando se enseña la palabra en la iglesia, se cita la Biblia, se habla de Cristo, hay respaldo del Espíritu Santo. Pablo le dijo a Timoteo,
pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso lo dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Este versículo, ¿qué nos dice? Nos dice que hay demonios que corrompen la buena enseñanza, que corrompen y enredan la palabra de Dios para torcer, para apartar de la fe a la propia gente de la iglesia. Cuando nos abrimos a doctrinas de demonios, la sangre de Cristo nos cubra, y a la falsa enseñanza. ¿Cuáles son esas falsas enseñanzas? A donde también incluyo, usted ha visto gente en las iglesias cristianos leyendo el horóscopo, una ansiedad por el futuro, y como proféticamente no se le dice nada, van a leer el horóscopo, ¿sí? Van a leer el horóscopo. Hay unos que no tienen temor de seguir yendo a los adivinos, así se congreguen. ¿Ah? Hay unos que van a los psíquicos, ¿sí o no? Sí, yo sé que hay muchos que se impresionan, pero eso existe, eso es real, eso se vive, ¿sí o no? Se le está abriendo la puerta al plan de Satanás para su vida. ¿Ah? Y también están incursionando ¿dónde? En un territorio espiritual que no se puede conquistar humanamente. Mira, lo profético está estrechamente ligado a la alabanza y a la adoración, y eso no lo resisten los demonios. Por eso la lucha contigo es por tu alabanza, es por tu adoración, para que no la ejecutes, para que no la ejecutes, para que no la ejecutes. Así de sencillo, para que no la ejecutes, para que no camines en ella. Entonces, cualquier persona llamada hijo de Dios puede tomar autoridad sobre un espíritu opresor, pero solamente los pastores, los maestros, los evangelistas, los profetas y apóstoles pueden tomar la palabra de Dios y enseñar la verdad contra la doctrina de demonios y las falsas enseñanzas. Si usted o alguien que conoce ha abierto puertas al enemigo, le animo a buscar consejería, le animo a buscar asesoramiento, le animo a buscar a su autoridad espiritual, ¿sí? No a cualquier persona, a su autoridad espiritual, una persona que sea madura en Cristo, porque cuando nos abrimos a doctrinas de demonios y a falsa enseñanza, nosotros hemos abierto una puerta ilegal e incorrecta para que venga a orar y a operar en nuestras vidas. Número 3, espíritus territoriales. Hay un nivel mayor de principados territoriales que intentan controlar que ciertas zonas geográficas. Hay una enseñanza o una, ¿cómo pudiéramos llamarla? Una materia profética que todo profeta, valga la redundancia, debería conocer, incursionar, que se llama cartografía espiritual. La cartografía espiritual desnuda lo que es la influencia de los espíritus territoriales, ¿sí o no? Que controlan ciertas zonas geográficas,
y algunas ciudades son conocidas, ¿verdad?, por ciertas influencias. Nosotros vivimos en un estado y en una ciudad donde es conocida en muchas partes del mundo por un principado que ha querido operar territorial y continentalmente por mucho tiempo. ¿Sí o no? Se necesita una comunidad de hijos de Dios. Se necesita una comunidad de creyentes que ore, que ayune y establezca el reino de Dios fuertemente, ¿sí?, para que esos principados puedan ser desplazados en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Por eso la lucha es que contra la unidad. Jesús dijo en Mateo capítulo 16 verso 18: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. De eso estaba hablando Pablo cuando dijo en Efesios capítulo 3 verso 10: el fin de todo es esto, es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de quién, de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestes. Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos saber acerca de una posesión demoníaca? Porque todavía tengo gente en la iglesia conmigo que un domingo se manifiesta una situación irregular espiritualmente hablando, y entonces se admiran o se asustan o no. ¿Qué debemos saber? Como hijos de Dios hemos recibido autoridad sobre los demonios. La única manera en que los demonios puedan sujetarnos a nosotros es cuando caminamos en rebelión y en pecado deliberada y persistentemente. ¿Qué es deliberada y persistentemente? Que ya tienes conocimiento, ya tienes conciencia de que eso está mal, de que eso no se puede hacer, y usted persiste con deliberada actitud hacia el mal, ¿sí? Porque uno de los argumentos es: yo no estoy de acuerdo. O sea, el yo no estoy de acuerdo es que usted puede seguir pecando y usted puede seguir haciendo, y se puede caer el mundo y usted puede seguir haciendo. No, eso es pecar deliberadamente. Si un creyente encuentra lo que cree ser una verdadera manifestación de una posesión demoníaca, él tiene autoridad y el poder del Espíritu Santo para expulsar el poder de ese demonio. Creo que si alguien se encuentra con alguien que sospecha que está poseído por un espíritu, debe llamar a una autoridad madura de confianza. ¿Para qué? Para que se ayude, para que se le extienda la ayuda, ¿sí o no? Y para que por lo menos entre 2 o 3 juntos puedan orar por dirección en la situación que se está atravesando. ¿Cuáles son ahora las señales de una posesión demoníaca? Porque usted no todo el mundo puede decirle demonio que esté endemoniado. ¿Cuál es la señal de una posesión demoníaca? En primer lugar, los demonios pueden energizar a la gente con una fuerza increíble, sobrenatural. En el caso del hombre poseído por demonios llamado Legión, él había estado atado por cadenas pesadas y las rompió, y dice el Evangelio de Marcos capítulo 5 que nadie ni nada lo podía sostener. Yo en lo personal he visto muchas personas poseídas por demonios, y algunas veces se necesitan varias personas, ¿verdad?, que la sometan, porque hay quienes quieren someter, pero hay quienes quieren liberar. El que quiere someter siempre tiene que usar la fuerza humana,
El que quiere liberar usa el poder y la unción y la autoridad de la palabra, ¿sí? Entonces, pero los que quieren someter humanamente a una persona así, tienen que usar una fuerza sobrehumana, mostrando fuerza, una fuerza sobrenatural sobre un poder que no es humano, sino espiritual. Una persona poseída por demonios puede tener reacciones espontáneas. ¿Cuáles son esas reacciones espontáneas? Empieza a maldecir descontroladamente, y cuando se menciona el nombre de Jesucristo se histeriza. Entonces, una compulsión descontrolada para blasfemar el nombre de Dios puede ser un signo de influencia maligna en la persona. Un cambio radical en la personalidad también puede ser un indicador. Usted no ve que hay gente que de repente están con usted y de repente usted les dice, usted tiene que hacer esto, y de repente demudan el rostro y le entra una ira y una rabia descontrolada. Eso no es normal, humanamente hablando. Eso no es normal, ¿sí? Cuando alguien cambia drásticamente de un momento a otro, como que si tuviera 2 o 3 personalidades, ahí puede haber una influencia espiritual maligna. Cuando alguien es liberado de la posesión demoníaca, a menudo su personalidad y su rostro cambian inmediatamente. Su voz se normaliza y se podrá ver un cambio total en el comportamiento. Cuando se habla de espíritus, como lo mencioné anteriormente, atormentadores y opresores, es porque existe una profunda depresión, desánimo y tendencia suicida, y también pueden ser señales de un ataque demoníaco. Y esas condiciones pueden ir más allá del tormento espiritual, a un nivel que consideremos una posesión demoníaca. En la Escritura existen otros ejemplos de personas poseídas por demonios que intentaron autolesionarse y autoflagelarse. Luego de que Satanás usara a Judas para su propósito, él entonces usó el poder de ¿qué? De la culpabilidad para llevar a Judas a ¿qué? A la autodestrucción, ahorcándose Judas. Por eso los hijos de Dios no somos culpables. Los hijos de Dios somos responsables. La culpa no proviene de Dios, la culpa proviene de Satanás, ¿sí? Cuando usted lee el chico o el joven poseído por el demonio en Mateo capítulo 17, versos 14 al 15, tenía una fuerte tendencia ¿a qué? A la autodestrucción. Él se arrojaba al fuego y luego se arrojaba al agua, intentando ¿qué? Autolesionarse. Y ese fue el resultado y el intento de los demonios para infligir daño y autodestrucción al muchacho. El endemoniado de Gadareno se cortaba con piedras filosas, lo que indicaba cómo los demonios provocaban una tendencia hacia la autodestrucción de él mismo. En la actualidad, muchas jóvenes y muchos jóvenes adolescentes practican juegos, sí o no, eso es muy visto en las redes sociales, donde se quieren autoflagelar, donde se quieren cortar, y han ocurrido un sinnúmero de casos en los colegios. Y esto no necesariamente significa que tienen alguna posesión, pero definitivamente la voz que están escuchando le están diciendo que se corten, sí o no, que se hagan daño, que se suiciden, que se autodestruyan. Pero cuando alguien intenta repetidamente autolastimarse, hay una gran posibilidad de que la persona esté bajo un ataque totalmente demoníaco. Debe tenerse extrema precaución
cuando se discierne si alguien está poseído o no. Una cosa es estar poseído, otra cosa es estar influenciado. En más de aproximadamente 14 o 13 años de ministerio como tal, he encontrado con personas que estaban convencidos que necesitaban mucha liberación, y he visto que cuando se intenta echar fuera un espíritu demoníaco, casi siempre tiene que hacerse en un lugar privado con una autoridad espiritual madura y con una autoridad espiritual equilibrada y que esté presente. Santiago capítulo 4 verso 7 dice: obedeced a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Él huirá de vosotros. Y esta es la posición del Hijo de Dios nacido de nuevo. Jesucristo, en su comisión final a la iglesia, dijo Marcos capítulo 16, 17: en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces lo agarra todo el mundo. Entonces yo también puedo echar demonios, pero si tú eres un rebelde, ¿cómo lo vas a echar? Más bien se te va a meter. Y ahora no vas a ser rebelde, sino que ahora vas a ser rebelde y otras cosas más. ¿Sí? Entonces, aquí necesitamos tener sabiduría. Así que, de nuevo, usted tiene que buscar la ayuda de su autoridad, de su mentor, ¿sí o no? Pero no tema tomar autoridad sobre cualquier espíritu que quiera venir en forma de pensamiento o en forma de pesadilla o como quiera venir. No tenga temor, tome autoridad, ¿sí? Tome autoridad y ejérzala en el nombre poderoso del Señor Jesús. Yo sé que para los escépticos esto suena sensacional, pero usted no tiene que ver con los escépticos, ¿sí o no? Yo sé que esto suena muy dramático para muchos, pero en la mayoría de los casos, para no decir todos los que están aquí en esta sala, que han trabajado conmigo, han experimentado tanto en los campamentos como en la iglesia, de que lo que les estoy enseñando hoy con mayor calma, con mayor contundencia y explicación, es la verdad. La verdad es que una persona puede ser liberada totalmente de cualquier posesión o influencia demoníaca. Cuando usted mira un pasaje en la escritura en Isaías capítulo 14, nos da la clave del origen del mal. Cuando se escribió este pasaje, Dios estaba doliéndose por esta criatura creada, que no solo la había creado, sino que la había amado. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Dios Altísimo. Imagínese usted, Isaías capítulo 14, verso 12 al 14. La criatura que llamamos Satanás al principio fue descrita como Lucifer, que significa, ¿sabe lo que significa Lucifer? El que brilla. Él era tan hermoso, tan precioso, que literalmente brillaba con luz. Pero mire este pasaje de nuevo. Observe el versículo que comienza: tú decías en tu corazón. Y esta es la descripción del mal. Aquí es donde todo comenzó. ¿Dónde? En el corazón. Por eso de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a alguien, ¿sí?
¿Usted quiere conocer a alguien? Escúchalo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El pecado se origina en el corazón. Dijo 5 veces en su corazón, dijo yo. Entonces, Lucifer llenó su corazón ¿de qué? De rebelión. La rebelión es lo que lleva a la gente a ser hechicera, a ser bruja, porque se rebela contra Dios. Él deseaba actuar independientemente de Dios. Él estaba diciendo a Dios, ya que yo soy tan magnífico, ya que yo soy tan hermoso, ya que yo soy tan lleno de poder, ¿por qué no tener una parte de la alabanza del universo para mí mismo? Eso fue lo que dijo Lucifer. Sí. Por eso es que uno de los mayores enemigos del hombre es el propio ego, o una enfermedad llamada la egolatría. Yo sí soy hermoso y esto, yo soy lo otro, y siempre anda jactándose y queriendo llamar la atención de los demás. Eso fue lo que hizo Lucifer. Lucifer dijo, subiría al cielo. En otras palabras, estaba diciendo, además, Dios, yo voy a hacer y yo voy a estar ahora cargo de todo. Me haré mayor y más alto que tú. Me haré más alto que el Altísimo. Es decir, él deseaba ser Dios. Y aparentemente, ¿sí?, explotó una gran rebelión en todo el universo en ese tiempo. Y Lucifer dirigió la mayor revolución. La mayor revolución, porque se llevó a las 3/3 partes de los ángeles. Apocalipsis 12 nos dice que 1/3 del plano angelical siguió a Satanás en toda su revuelta, en toda su rebelión. No creo que Lucifer, ¿verdad?, haya perdido su gran intelecto, belleza o poder cuando se rebeló y se convirtió en la primera criatura pecaminosa. Creo que él usó más bien la belleza. Creo que él usó las características para persuadir a muchos ángeles que se unieran a su fila, ¿sí? Pero si perdió una cosa que lo haría funcionar correctamente, ¿verdad?, la que perdió realmente fue su relación con Dios. Por eso muchas veces la gente piensa que el enemigo va a presentarse horrible, feo, horroroso, espantoso. No, él se presenta de la forma más sutil, más linda, más hermosa. ¿Sí o no? En ese momento el universo perfecto de Dios se hizo impuro por causa de esa rebelión. La contaminación atmosférica del pecado entró a la tierra cuando Satanás y sus ángeles se sublevaron. Ahora, Lucifer es conocido con muchos nombres. Lucifer es conocido con muchas descripciones. Satanás, diablo, maligno, acusador, el adversario y principalmente la serpiente antigua. Este pequeño planeta conocido como Tierra se ha convertido en el escenario de uno de los combates más poderosos de todos los tiempos. Y el combate es a diario, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días de cada mes y los 365 días del año. El combate es entre el bien y el mal, un combate entre la luz y las tinieblas, un combate entre Dios y Satanás, un combate en el que Dios mismo, ¿sí o no?, se herirá en una batalla de vida o muerte contra los poderes de las tinieblas. En el huerto, Dios le dio las escrituras del mundo a Satanás y desde entonces el mundo ha estado bajo su control. El sistema, la Biblia le da al enemigo de Dios 3 títulos que describen su trabajo. En primer lugar, él es llamado el príncipe de este mundo. Juan capítulo 12, verso 31, que significa que constantemente el príncipe de este mundo significa
que constantemente está obrando en el gobierno y en los sistemas políticos de las naciones de todo el mundo. Pero entonces yo quiero arreglar el mundo convirtiéndome a político y no convirtiéndome al Señor. ¿Se imagina usted eso? El segundo título de Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Efesios capítulo 2, verso 1 al 2, que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos ¿de qué? De desobediencia. El príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La palabra traducida como aire en este versículo significa, le está hablando del estado de ánimo y de la atmósfera del pensamiento. ¿De qué está hablando? Emociones y mente. Imagínese usted. Entonces a menudo, utilizamos, sí o no, el término atmósfera en este sentido. Ya lo dije, Efesios capítulo 2, verso 1 y 2. Utilizamos el término atmósfera en este sentido. Por ejemplo, si alguien dice, sí, Caracas tiene una atmósfera romántica, se entenderá que está hablando acerca de cierto estado de ánimo o sensación en el aire. De manera que en su carta a los Efesios, Pablo el apóstol le llama a Satanás el príncipe de la atmósfera de los pensamientos. Es decir, cuando una persona no tiene una mente renovada en la palabra de Dios, en el espíritu de la palabra, en el Espíritu Santo de Dios, el príncipe de los pensamientos, la atmósfera de los pensamientos del maligno viene sobre esa persona. ¿Por qué? Porque es una atmósfera de pensamientos de este sistema mundial que son hostiles a Dios. Este sistema mundial es un sistema hostil a Dios, ¿sí? Usted, yo no sé si usted conoce, pero a mí me gusta estar trato en algo de estar informado. ¿Sabe lo que hizo ahorita el presidente Joe Biden de los Estados Unidos de Norteamérica? El día de la resurrección, un día que es tan sagrado en todo el mundo, no solamente para los cristianos, sino para los que entienden que Jesús resucitó, ¿sí? El presidente de Norteamérica formalizó el día de la resurrección como el día nacional de la agenda LGTBI. ¿Cómo le parece a usted? Los sistemas mundiales, los sistemas y gobiernos de este mundo son y seguirán siendo hostiles a Dios. En su papel, el enemigo de Dios inyecta su lavado de cerebro. Por eso es que, ya te lavaron el cerebro. Claro que sí, la sangre de Cristo tiene que haberme lavado el cerebro para yo estar hoy en esta noche, ¿verdad?, exponiéndole tal cosa y esforzándome para vivir para Dios. Y gracias a Dios que la sangre de Cristo me lavó el cerebro, porque ¿sabe lo que quiere hacer ahora? ¿Sabe lo que quiere hacer ahora el sistema mundial? ¿Sí o no? ¿Sabe lo que quiere hacer ahora el sistema mundial? Quieren practicar abiertamente el aborto, y si no logran abortar, entonces al niño le dicen que es en su edad de adolescente que va a decidir si es él o es ella o es ella, porque ahora existen hasta los binarios y una clase de locuras que ahora están siendo introducidas en el sistema educativo
mundial, en los medios masivos, en las artes, en el estilo, en la cultura, sus engaños acerca de la vida y los propósitos del enemigo son letales. Entonces, antes de que creyera en Jesucristo, usted y yo estábamos inconscientemente dominados por esa atmósfera de pensamiento. Por eso no es normal que sigamos siendo hostiles con nuestros propios hermanos, ¿sí o no? Cuando la atmósfera de pensamiento ya en nosotros ha debido ser cambiada. Pero cuando uno se da cuenta que el príncipe sobre todas esas formas de pensamiento, que percibe las maneras en las que somos bombardeados diariamente por muchas fuentes, entonces cuando nos damos cuenta, usted comienza a ver cuán mortal puede ser el príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire está hablando del príncipe de los ambientes, el príncipe de las atmósferas. ¿Sí o no? Los pensamientos se alimentan ¿de qué? De ambientes, de atmósferas, de conducta, de actitudes, de lugares. Es por ello que tenemos que enfocar nuestro corazón en que en Jesús, renovar constantemente nuestra mente. ¿Con qué? Con la palabra, con la perspectiva de Dios, con la formación acerca de la vida, lo cual es ajeno a la perspectiva humana de los sistemas de este mundo. Que me voy para París, bueno, tienes que estar en Cristo, porque si te vas para París, olvídate de que te vas a ir para el ensueño. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque ahí también, allá hay ateísmo brutal, allá la persecución con el cristianismo ahorita es brutal. Que me voy a ir para España, bueno, tienes que tener en cuenta que ya la agenda LGTBI es abierta totalmente. ¿Por qué? Porque no es que tú te vayas o te quedes, porque aquí también hay muchas cosas, porque es el príncipe de la potestad del aire. Son patrones de pensamientos conductuales a través de los medios masivos de comunicación, a través de las redes sociales, que quieren que tú adoptes un patrón de conducta, un patrón de verbalización, un estilo de vida hostil y contrario a Dios. Y es por ello que Romanos capítulo 12 verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Hasta cuándo vamos a ser cristianos híbridos? ¿Hasta cuándo vamos a ser hijos de Dios híbridos? Queremos ser hijos de Dios los domingos y queremos entonces ser mundanos los demás días de la semana. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos llamados a ser diferentes, ¿usted cree que usted va a ser eterno en esta tierra? Pues no, algún día vamos a partir. Hay una eternidad, hay unas moradas celestiales que Dios ha preparado para los que le aman y vamos a venir a reinar juntamente con Cristo. Porque la Biblia dice que a uno se le entregó una nación, a otro se le entregaron 2 naciones, a otro se le entregaron 3 naciones. El mundo se va a acabar, pero la tierra no. Esto va a sufrir un proceso de transformación. No es el tema de hoy, pero va a tono con lo que le estoy diciendo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque necesitamos entender la revelación completa. Y el tercer título de Satanás es el Dios de este siglo, ¿sí? El Dios de este siglo. Y se lo voy a decir a todos. Por eso es que cuando me escriben un mensaje de texto de WhatsApp o me escriben por las redes sociales, Dios te bendiga con D minúscula, enseguida lo borro y digo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? Porque Dios con D minúscula, la escritura, aprenda, se refiere a Satanás. Aquí el tercer título que Satanás recibe es el Dios de este siglo. ¿Dónde lo corroboro? Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. Así que cuando vaya a escribir Dios, escríbalo con D mayúscula. Es más, cuando yo escribo Dios, toda la palabra Dios la escribo con mayúscula. Toda. ¿Por qué? Porque cuando habla el Dios de este siglo, sí, lo que representa el pensamiento prevaleciente de una manera, ¿sí?, particular, es la era en la que vivimos.
El Dios de este siglo se refiere a la actividad satánica en relación con la religión. En relación con la religión. En relación con la religión. ¿Sí? Entonces, le vuelvo a repetir: atmósferas, climas, fortalezas y culturas. Cuando respondemos a cualquiera de las influencias o actividades espirituales que acabo de mencionar, creamos una atmósfera. La atmósfera que sostenemos durante un tiempo creará un clima, un patrón predecible, ¿sí? Por ejemplo, podemos vivir en una zona con un día caluroso de vez en cuando, pero esto no crea un clima caluroso con el que experimentaríamos en una zona tropical donde las temperaturas siempre son templadas. Un clima viene de la repetición de lo mismo. Cuando sostenemos una atmósfera espiritual continua de alabanza, de agradecimiento, entonces comenzamos a formar un clima para que la presencia de Dios reine, para que la presencia de Dios habite. Por el contrario, cuando mantenemos una atmósfera espiritual de rebelión, de pecado, de iniquidad, se forma un clima demoníaco. Si una atmósfera sostenida crea un clima, entonces el clima que crea una fortaleza, la fortaleza que crea define una cultura de una ciudad. Los espíritus demoníacos pelean por el control para definir la cultura de las naciones de la tierra. El enemigo sale para establecer una cultura que esté vacía del poder de Dios. Por eso una persona, cuando está ahí inerte como una momia, que no responde a la palabra, que no responde a la alabanza, está siendo leudado por una cultura, un patrón anímico, almático de pensamiento, para no responder, para ser gobernado por el enemigo. El enemigo quiere establecer una cultura de vacío para que el poder de Dios no se manifieste. Incluso en la iglesia hay poca diferencia entre el estilo de vida de los cristianos y el estilo de vida del mundo. ¿Por qué? Lamentablemente, porque la gente puede ir a una iglesia, pero si no perdona, si el lunes y el martes se quiere abrazar con la bebida alcohólica, si quiere decir groserías y malas palabras. Yo he oído cristianos, madres cristianas, decirle a sus hijos, ¿sí?, hablarle mal de la mamá siendo ella misma, o sea, diciéndole la vulgaridad, diciéndole la grosería. Hágame usted el favor. Una persona que va a la iglesia, que maneja un vocabulario obsceno, es una persona que no es santa, que no es pura, porque los valores de nosotros, los hijos de Dios, no pueden ser igual a los valores que maneja el mundo. No podemos reflejar el mundo, ¿sí o no? Una vez que el enemigo gana terreno al instalarse en la cultura, entonces quiere que lo dejen solo. Lucas capítulo 4, verso 33 al 34 nos dice que mientras Jesús ministraba en Capernaum, se encontró en la sinagoga a un hombre que tenía un demonio inmundo y clamó en voz alta diciéndolo: déjanos. Es decir, Satanás y sus demonios prefieren hacer su trabajo sin ser expuestos. A ellos definitivamente no les gusta ser identificados y ser echados fuera. Los demonios resisten la exposición de la palabra. Los demonios resisten a quien intente traerle luz de Dios a sus obras malignas, perversas y escondidas. Muchos cristianos bien intencionados, incluyendo a todos, sienten que no es necesario
y que no se debe enseñar acerca de la guerra espiritual. Quien pasa tiempo estudiando y enseñando sobre estas áreas de la escritura se le considera un exagerado, un radical, ¿sí o no? O una persona que caza espíritus de las tinieblas. Pero estos personajes que no desean lidiar con el tema espiritual que ha querido infectar el enemigo de Dios, a menudo dirán que todo lo que necesitan hacer es predicar a Jesús. Y definitivamente que yo no estoy en contra de predicar a Jesús, es lo que yo siempre trato de hacer. Pero también encuentro en Lucas capítulo 4 verso 18 que somos llamados, a predicar libertad a los cautivos. Jesús era un predicador de liberación. En Marcos capítulo 6 verso 13 echó fuera muchos demonios. Y hoy la mayoría de ministerios, incluso nosotros como ministerio, echamos pocos demonios. Echamos fuera pocos demonios. Esa es la verdad. Muchos no desean lidiar con este aspecto ministerial y espiritual. Y es justo lo que desea el enemigo. Que no los echemos fuera, que no los descubramos, que no le digamos a la persona que debe arrepentirse y que lo que está haciendo no está bien delante de Dios. Entre menos se hable y se ataque el reino de Pitón, más podrá operar bajo la cubierta de la oscuridad. Algunos ministerios han caído inconscientemente en la trampa del enemigo, dejándolos en paz. ¿A quién? A los demonios. En Marcos capítulo 1 versos 23 y 24 había en la sinagoga un hombre que clamaba: déjanos. El clamor de este espíritu es el clamor de todos los espíritus malignos. Déjanos. A ellos no les gusta que le molesten. A mí en lo personal me lo han dicho cuando he tenido que ministrar liberación. Si dejamos en paz a los espíritus malignos, ellos continuarán operando para obstaculizar la vida de muchos individuos. Y eso es precisamente por lo que los demonios no pueden ni deben ser dejados en paz. Ellos deben ser expuestos con la palabra. Ellos deben ser echados fuera por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo de Dios, tal como los demonios fueron expuestos en los días de Jesús, y a veces gritaban, a veces maldecían, a veces clamaban, a veces echaban espumarajos por la boca. Así deben ser expuestos en la actualidad, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. De acuerdo con Efesios capítulo 6, verso 12, los demonios son identificados como los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Sí? Gobierno que denota autoridad. ¿Sí? En otras palabras, el nivel de autoridad de un espíritu demoníaco para operar está basado en las tinieblas que una persona alimente en su propia vida. Entre más tinieblas y oscuridad la persona alimente dentro de sí, más autoridad tienen esos espíritus. ¿Sí? Ahora, en contraste, cuando la relación y la revelación viene de Dios con respecto a sus obras, con respecto a sus planes, entonces viene la luz encendida. ¿Sí? Cuando la luz viene encendida, las tinieblas se dispersan y su poder se quebranta. ¿Sí? Se quebranta. Y es por ello que Satanás y sus demonios prefieren que los dejen. ¿Sabe usted por qué dice la Biblia en Marcos capítulo 6, verso 13, que Jesús y sus discípulos echaban fuera
muchos demonios, porque estaban ahí. El Señor está levantando gente y ministerios que no dejen en paz a los demonios, sino que los expongan para vencerlos con el poder del evangelio del reino, con la luz verdadera de Dios. Debemos desafiar, confrontar, sí o no, debemos exponer las obras de las tinieblas. El hipócrita, Proverbios capítulo 11, verso 9, dice: el hipócrita con la boca daña a su prójimo, mas los justos son librados con la sabiduría. Por eso me causa alergia a la gente que le encanta murmurar y chismear, porque en la multitud de las palabras siempre está presente el pecado. Y una de las cosas que muchas veces utilizan las tinieblas y los demonios es la lengua detractora. Mire, todo esto está bien hasta que Jesús entró en el templo y lo echó fuera. El sistema religioso de ese día, ¿dónde estaba el muchacho? ¿Dónde estaba la persona? Dentro del templo. Y dentro de la persona que había muchos demonios. Entró en el templo. El sistema religioso de ese día no los había molestado. Vamos a dejarlos tranquilos. La predicación y la enseñanza de los fariseos saduceos no molestó a los espíritus. No podemos echar fuera un demonio si es nuestro mejor amigo. ¿Sí? Eso es lo que dicen muchos. No podemos echar un demonio cuando es nuestro aliado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tengo autoridad. Pero las enseñanzas y la predicación de Jesús los enfureció, porque él no era amigo de ellos. Los expuso, los venció. Y en Éxodo capítulo 14, verso 2, los hebreos le dijeron a Moisés lo mismo que los demonios le dijeron a Jesús. Los hebreos, en Éxodo capítulo 14, verso 12, los hebreos le dijeron lo mismo, no verso 12, no verso 2, le dijeron lo mismo que los demonios le dijeron a Jesús: déjanos servir a los egipcios. Ellos estaban siendo motivados, ¿por qué? Por los espíritus de esclavitud, por el cautiverio, por el temor, para decir que déjanos. Entonces es tiempo, yo quiero que levante su mano, es tiempo de que cambie el clima. Es tiempo de que cambie el clima. Es tiempo de que cambie el ambiente. Y es importante comprender las atmósferas y nuestras capacidades para cambiarlas. Porque Jesús nos ha autorizado y nos ha dado poder para realizarlo en el nombre que es sobre todo nombre. He escuchado decir a muchos cristianos, no deben ser termómetros espirituales, sino termostatos espirituales. En otras palabras, no deberíamos meramente o solamente detectar, ¿sí?, el clima espiritual como un termómetro detecta la temperatura, ¿sí? No deberíamos hacer solamente eso, debemos cambiarla. El termostato es el que cambia. Debemos cambiar el ambiente, imponiendo la autoridad del reino de Dios donde quiera que vayamos. ¿Cómo le abrimos paso a un cambio de clima? Comience cambiando la atmósfera. Mantenga un espíritu de oración, mantenga un espíritu de adoración. Eso crea la atmósfera correcta a su alrededor. Cuando le digo que active y mantenga un espíritu de adoración, no solamente ponga la canción para cantar, cambie la mentalidad, cambia el sentimiento, perdona. Ya deja de sentir tanto odio, tanto rencor, tanta rabia. Vea la presencia de Dios. Jesús cambió la atmósfera porque su corazón era santo, sí, en su región. Nosotros tenemos el poder para cambiar el ambiente y la atmósfera y abrirle paso a la presencia y al poder de Dios en nuestra situación.
en nuestro lugar, en nuestra iglesia. Así es como mantenemos fuera al espíritu de Pitón. Nos negamos a dejar en paz a esos demonios. Los vamos a confrontar y los vamos a echar fuera en el nombre del Señor. ¿Sí? ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo David? Cuando David sintió frialdad espiritual, ¿qué dijo? Alma mía, alaba a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, porque Él es el que te corona de favores, Él es el que te corona de misericordia, de manera que te rejuvenezca como las águilas. Tú o ustedes tienen seres amados que no son salvos y necesitan escuchar el mensaje del evangelio del reino, pero algo continúa evitando que te escuchen y que te reciban. No retrocedas. No retrocedas. Número 1. Número 2. Cambia la atmósfera con oración y alabanza. Levántate y pelea, pero lleno del Espíritu Santo. Vaya al trono de Dios de rodillas. Interceda por ellos. Es tiempo que tú saques a la serpiente de tu vida. Es tiempo de que saques la serpiente de tu vida. Todavía me cuesta ver personas en la iglesia los domingos arrodilladas. Hay que arrodillarse hasta que las rodillas se pelen. Hay que arrodillarse, hay que humillarse delante de Dios. Las almas están en juego. La gente que amamos está atada por el pecado en muchos casos. Muchos se tropiezan en las tinieblas y nosotros tenemos la autoridad para pararnos firmes, para hablarles con contundencia entre nuestros familiares, entre nuestros hijos. Y ese espíritu de este siglo quiere pervertir la verdad de Dios y alejarnos de la iglesia, alejarnos del reino de Dios. Entonces es por ello que debemos ayunar. Es por ello que debemos orar, es por ello que debemos alabar, es por ello que debemos adorar, es por ello que debemos interceder y es por ello que debemos pararnos firmes para pelear en la guerra en el plano espiritual. Y es por ello que no podemos dejar que nuestro enemigo Pitón siga sofocando nuestras vidas, quiera sofocar la iglesia, quiera obrar en nuestras vidas para exprimirnos el aliento, la vida de Dios, y nos haga ineficaces en el llamado que hemos recibido de parte de Dios. Sí, necesitamos entender que estamos llamados a establecer el reino de Dios y su justicia. El próximo jueves voy a estar hablando de la forma y las maneras más comunes de abrir ventanas y puertas a la serpiente Pitón en nuestras vidas y en nuestras iglesias. La sangre de Jesucristo nos cubra. Levante su mano ahí. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Dios mío, te bendecimos, Señor, te honramos, te glorificamos, Dios mío. Señor, gracias en esta noche por tu palabra, Dios mío. Gracias, Señor, porque hemos sido edificados en ella, Señor. Hemos sido edificados, Señor, para madurar, para el poder de tu fuerza. Nos fortalecemos, Señor, en el poder de tu espíritu. Señor, declaramos que tu palabra es más que suficiente, Señor, para revestirnos de autoridad, para revestirnos de poder, para revestirnos, Señor, con avance, Dios mío. Señor, entiendo ya que la santidad y la pureza no tiene que ver, Dios mío, con una apariencia o con un vestido externo, sino que la santidad y la pureza es proveniente de un espíritu afable, de un corazón sano, de una mente, Dios mío, Señor,
doblegada y renovada a tu palabra, Señor. Establecemos la mente de Cristo en nosotros, Dios mío. Declaramos que no hay engaño en nuestras vidas. Le cerramos, Señor, las voces al ego, al alma. Le cerramos la voz, Señor, la cerramos, Dios mío, Señor, en nuestros oídos, Dios mío. Declaramos que nuestros oídos se cierran, Dios mío, para escuchar la voz de nuestra alma, de nuestro corazón, Señor, y del enemigo de Dios. Declaramos que nuestros oídos solo oirán la voz del Espíritu Santo. Fluiremos proféticamente y entenderé que estoy fluyendo proféticamente cuando se cumpla en mi vida lo que dice el libro de Salmos. Todo lo que respire alabe al Señor. No es solamente mi boca, es mi cuerpo, es mi alma, es mi espíritu, son mis manos. Señor, yo estoy dispuesto, Señor, hasta para la danza, Dios mío. Porque, Señor, uno de los mayores adoradores, Dios mío, Señor, danzaba, Dios mío, sin cansarse delante de ti. Hablo de David, Señor. Ayúdanos a entender el poder que tiene la alabanza y la adoración proféticamente para cambiar los climas, para cambiar las atmósferas. Señor, hazme entender que si yo canto sin sanarme internamente, sin ser santificado internamente, seré como un símbolo resonante. Podré cantar, pero seguiré vacío por dentro, deprimido por dentro. Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, quita todo vacío, Señor, y que tu palabra y tu Santo Espíritu nos llene, de manera que podamos, Señor, avanzar, de manera que podamos crecer y conquistar, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Bendigo a Centro Redención. Yo ato el espíritu de Pitón. No tiene poder ni injerencia sobre nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, nada ni nadie opacará el espíritu de alabanza y de adoración que nos ha identificado durante todo el transitar de nuestro ministerio, Señor. Yo declaro, Dios mío, que pueblo y ministerio, Señor, Dios mío, conectan. Señor, nos conectamos profundamente, Dios mío. Señor, como un mismo pueblo, como uno solo en Cristo Jesús. Cambiamos la atmósfera y traemos el cielo a la tierra. Cosemos la tierra con el cielo a través de la alabanza, a través de la adoración. Quita toda agonía, quita todo cansancio, quita todo sofocamiento, quita todo ahorcamiento que esta serpiente en forma de espíritu quiera venir, Señor, a atacar y a contrarrestar el propósito y el destino divino de todos, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro, Dios mío, que nos vamos a multiplicar y que vamos a crecer, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. Bendigo el sueño de cada uno de mis hijos discípulos. Bendigo, Señor, su acostar y su levantar. Declaro que el Señor renueva las fuerzas de cada uno de ustedes. Declaro que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda los pensamientos y el corazón. Declaro que tienen autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y ninguna arma del enemigo les podrá hacer daño. Declaro que son trastornadores de ambiente. Declaro que las atmósferas son cambiadas solamente con la presencia de ustedes. Declaro, Señor, que la palabra tuya morará en el corazón de tus hijos. Declaro que ustedes como hijos hablarán verdad y hablarán palabras de bien y no de mal. En el nombre del Señor declaro que tus labios no hablarán engaño, que tus labios no hablarán envidia, tus labios no hablarán murmuración, tus labios no hablarán chisme, tus labios no se prestarán para el mal, tus labios estarán siempre dispuestos y disponibles para Dios, para su obra, para su reino, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora mismo estamos librando toda batalla en el nombre de Jesús. Declaramos libertad, libertad para todo cautivo, libertad para el cautivo en la mente, libertad para el cautivo en el corazón, libertad para el cautivo en el alma, libertad para el cautivo en el cuerpo.
declaramos salud y sanidad. Declaramos que el espíritu de enfermedad ya fue juzgado en la cruz del Calvario, y la sangre de Jesucristo es nuestra marca redentora, es nuestra marca sanadora, es nuestra marca distintiva. En el nombre del Señor declaramos que las bocas se abren para interceder. Declaramos que se levanta un ejército intercesor, un ejército que no tiene temor para interceder, que no tiene temor para profetizar, que no tiene temor para clamar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados, bendiciones.